Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi primer video de mi canal. Es una oportunidad para mí de poder compartir con ustedes algunas experiencias, la mayoría personales y otras de personas cercanas a mí, con la única intención de poder ayudar, de ser de utilidad y para que no les pase lo que me pasa. Cosas que no sabía hasta que sucede. ¿Cuántas veces no nos encontramos en situaciones o en momentos que no sabíamos que nos enfrentaríamos, que cuando sucede no sabemos cómo actuar? Hace 7 años viví una experiencia, una de las más difíciles que he tenido en mi vida, ya que mi mamá tenía problemas de salud originados por la diabetes, hipertensión, triglicéridos, lo que le ocasionó tener problemas cardíacos que le llevaron a tener un infarto, que después de recibir 2 intervenciones de cateterismo, intervenciones que incluso la tuvieron por unos días en terapia intensiva, ¿no? Ya cuando la pasan a su cuarto, observé en uno de sus dedos del pie izquierdo que empezó a tener una manchita, como un tipo lunar, pero muy oscuro. No le comenté nada a mi mamá para no alarmarla, ni a mi papá, ni a nadie, pero se me hizo extraño. Cuando los doctores van a revisarla, como lo hacen rutinariamente en los hospitales por los médicos, yo hago el comentario a uno de los doctores, pues que se me hacía raro que mi mamá tuviera algo así, que si tenía algún tipo de relación con lo que había sufrido y por qué estaba así su dedo, ¿no? Que no era una cosa alarmante, era una manchita. Y el doctor me dijo, no, pues que le iban a revisar, sin embargo creía que era normal porque estaba mucho tiempo acostada y eso pudiera haber ocasionado esa manchita. Mi mamá me dijo, ella ni hagas caso, no digas nada, yo me quiero ir a la casa. De una manera lo dejé pasar para que le dieran de alta a mi mamá. Llegábamos a Valladolid, de toda la atención que esa manchita va creciendo y más que va creciendo se va quedando más y más oscura. Así que entré, como muchos hacemos, y por internet empecé a averiguar si eso era normal después de un infarto. Pues no era normal. Me empezó a alarmar lo que estaba leyendo y decido llevar a mi mamá a un doctor. Ocurrencias mías, le hice que le sacaran unas placas y se pudo observar que el huesito de ese dedo estaba un poquito más delgado y como que ya no tenía mucho músculo. Entonces el mismo doctor ahí me dijo, esto no es normal, se debería que no lo veo bien. Aclaro, no había herida, no había sangre, mi mamá no se quejaba de dolor, absolutamente. Entonces ya la llevo al hospital de Valladolid. No hubo mucha ayuda que digamos, de que una amiga que es enfermera trabaja ahí y le pedí su opinión, le dije, oye, que mi mamá la tenía yo en el coche y la puede revisar. Resulta que ella trabaja en la unidad especialista de diabetes y esta persona fue la única que me dijo, ¿sabes qué? El dedo de tu mamá se está necropsando, esto no es bueno y esto necesita ser revisado por un médico. Pero me dice, te doy un consejo, me dice, mejor si la llevas a media porque aquí no tenemos especialistas en angiología. Era la primera vez que yo escuchaba la palabra angiología. De verdad no sabía, o sea, cuál era su especialidad o para qué ellos habían estudiado. Y con el temor de que me dijo, se está necropsando y yo pensé lo peor, pues en mi mismo carrito con mi papá, le dije, papá, nos vamos a Mérida ahorita. Llegamos a Mérida, mi mamá enojada, por cierto, estaba muy molesta conmigo. Y después de un tiempo, de casi como una hora de estar en espera con mi papá afuera, pues hablan al familiar de mi mamá. Me acerco y recibo la noticia más impactante que me hubieran podido dar en ese momento. El doctor fue muy directo, que en su momento me enojó, pero igual comprendí que pues ellos no se van a andar con rodeos. Este doctor me dijo que era especialista en angiología, y me dijo que pues que el dedo de mi mamá estaba necropsado ya y que había necesidad de amputar el pie. Obviamente el impacto para mí fue muchísimo y mi pregunta fue, ¿qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué le van a amputar el pie? O sea, si usted me está diciendo que es un dedo, ¿por qué el pie? Sí, miles de preguntas surgieron en ese momento en mi cabeza, miles. A lo mejor ustedes no saben qué es un angiólogo, pero resulta que la persona que estudia angiología es el especialista encargado del estudio de los vasos, del sistema circulatorio y del sistema linfático, todo lo que es el sistema circulatorio. Lo que mi mamá tenía pues era algo irreversible. Lo que se veía mal físicamente era el dedo que por ahí había comenzado, sin embargo internamente ya había más daño. Y me dijo él que se iba a hacer un estudio más profundo. Al día siguiente se le hizo un estudio a mi mamá que tampoco sabía que existía, que se llama cateterismo, pero en lo que es en la extremidad. Entonces ahí nos metieron a una cámara, es una pantalla,
y se le pone un líquido que hace un contraste para que cuando se tome como un video, ahí se ve, ¿sí? Hasta dónde está llegando o hasta dónde puede pasar la sangre en las venas, y pudimos ver que efectivamente del pie de mi mamá pues ya las venas estaban cerradas, se estaban dejando delgaditas y unas partes ya cerradas en lo que es en la extremidad izquierda. Entonces ya, es decir, ya no llegaba la sangre a la parte que debía de llegar, que efectivamente el daño que tenía el pie de mi mamá era más allá de lo que era su dedo, ya abarcaba todo el pie y la mitad de la pantorrilla, y era una cirugía que se tenía que hacer de manera rápida, difícil, porque cuando hablamos con mi mamá y le hablamos de la amputación, pues ustedes se puedan imaginar el impacto que eso implica y la negativa de parte de ella. Pues mi promesa fue: mamá, voy a averiguar si no hay otra opción, voy a averiguar con el mejor angiólogo que pueda existir, voy a preguntar si efectivamente esta es la única solución para que tú estés bien. No vamos a hacer nada hasta que estemos totalmente seguras. Y todas las respuestas, porque me grabaron en un CD el resultado de mi mamá y lo pude llevar con otros médicos para que me dieran su opinión antes de tomar la decisión. Se hizo y pues desafortunadamente la única respuesta era esa: había que amputar, porque si mamá pasaba más tiempo pues venía una infección grave en la sangre y mi mamá moría en cuestión. Si no le quitan esa extremidad a tu mamá, ella segurito muere en unas semanas. Si se la quita, ella puede tener muchísimos años más de vida y puede aprender a estar sin una extremidad. El doctor me dijo: vamos a amputar hasta la pantorrilla, pero si abro y ya está más afectado, vamos a amputar hasta donde inicia la pierna. Obviamente, pues ya cuando estás en ese tipo de cuestiones, pues ya dices, no, por lo menos, pero de todas maneras, hasta donde llegara la amputación, no deja de ser una amputación, no deja de ser algo muy, muy complicado. Llega el día de la cirugía y pues además mi mamá era reciente lo del corazón, era muy riesgoso que ella se enfrentara a una anestesia general porque su corazón todavía no estaba bien del todo. De hecho, estaba programada para otra intervención cardíaca que se suspendió por lo de su pie. La cirugía era muy delicada, lo manejaron en un porcentaje de 80 que mi mamá no sobreviviera y el 20 que sí. Nos aferramos al 20. Sentí que duró una eternidad, porque además ese día era mi cumpleaños, entonces yo estaba pues más así que mi mamá, el corazón de mi mamá aguantó. Amputaron a mi mamá hasta debajo de la rodilla. Cuando el doctor sale y nos dice: ya está, mi mamá es una valiente, esa es la palabra del doctor, aguantó, está con vida. Pues la alegría de mi mamá está viva. Entonces, después de eso que estábamos celebrando que mi mamá estaba viva, sale una enfermera y nos dice que ahí va cosas que no sabes hasta que te suceden. Sale la enfermera y me pregunta que qué íbamos a hacer con el miembro amputado. Y fue ahí cuando me cayó el 20 así de sopetón, de decir: momento, no fue una cirugía normal, o sea, mi mamá ya no tiene un pie. Y luego me pregunta esta enfermera: ¿qué voy a hacer con el pie? Vaya, con la pierna. Y yo así como que, ¿cómo? O sea, miren, hay dos opciones. Se pueden llevar la extremidad de su mamá o la pueden dejar para estudio. Entonces en ese momento mi cerebro tenía 20.000 cosas, preguntas, porque todas las decisiones que habíamos tomado se había platicado con mi mamá y ella había tomado decisiones con nosotros, pero nunca hablamos de qué íbamos a hacer con su pierna de mi mamá. O sea, no sabíamos qué íbamos a hacer con ese miembro porque tampoco sabía que me lo iban a preguntar, ¿no? Y es lógico, pues es una parte de ti. Entonces, ¿qué haces? ¿Te la llevas o la dejas en el hospital? Entonces yo pregunté si me la decido llevar, qué es lo que debe de seguir. Entonces ya me dijo, lo que no sabía, que tenía que contratar un servicio funerario porque no me la entregaban a mí. Pues sí, es algo lógico, ¿verdad? No vas a andar en tu vehículo con una extremidad de tu familiar, no. Entonces tendrías que contratar un servicio funerario para que al servicio funerario se le entregara esa extremidad y ya nosotros como parientes decidir si le dábamos sepultura o la cremábamos. La siguiente opción era dejarla al hospital para que sirviera para estudio o para que ellos tomaran las decisiones correctas sobre esa extremidad.
obviamente yo no sabía qué hacer. Me impactó y me puse a llorar porque tenía que tomar una decisión, pero no sabía cuál, que nadie me dijo, porque nadie me orientó, yo nunca pregunté qué iba a pasar con la pierna antes, de realmente muchísimas dudas que no sabía qué hacer. Pues lo platiqué con mi papá, lo platiqué con mi hermanita y pues decidimos dejar la extremidad amputada de mi mamá al hospital. Y me dice, ahora se tiene que redactar una carta de su puño y letra diciéndonos que va a dejar la extremidad de su familiar y que nosotros no vamos a hacer ningún tipo de reclamación posteriormente. Estoy redactando y estoy temblando porque yo también me ponía a pensar que si mi mamá cuando despertara de la anestesia, pues yo no había hablado con ella de eso, que se molestaba. Esa es la experiencia que quiero compartir con ustedes, de que yo no sabía o tenemos la mala idea que un diabético puede perder su pie por alguna herida, y en el caso de mi mamá no había herida. Es importante revisar los pies y las manos de las personas que tienen algún tipo de enfermedad como esta, pero la experiencia de compartirles esto es para que espero que nunca se encuentren en esta situación, pero si lo llegan a estar, pues son cosas que suceden. Afrontar una amputación de un familiar es una cuestión muy difícil y yo no sabía cómo actuar ante la entrega o no entrega de la extremidad, complicadas, no muy comunes, que a veces la vida nos pone y que no sabemos cómo actuar, ¿verdad? No sabía cómo actuar en ningún momento y todo se aprendió conforme se fue dando. Y mi mamá, toda muy amable, dijo que había tomado la mejor decisión. El síndrome de la extremidad fantasma. ¿Qué significa esto? Que las personas siguen sintiendo incluso que le pican el dedo cuando ya no está. ¿Por qué? Porque las terminales nerviosas siguen estando en el cuerpo, nada más que ya no están en el dedo o en el pie que ya se amputó, sino están en la parte final del muñón, ¿no? Y muchísimas cosas que vas aprendiendo. Por eso es que comparto esto. Son experiencias reales, pero que esto pues nos abra un poquito la mente para pensar que la vida puede cambiar en un segundo y que esas experiencias, buenas o malas, siempre nos dejan un aprendizaje. Y esta es la experiencia que en esta ocasión quise compartir con ustedes, de cosas que no sabía hasta que suceden. Gracias. Nos vemos hasta la próxima.